lleva camí de Santiago y no va a ver al Salvador. Bueno, ya estamos a piques de entrar en tierras gallegas, pero presta porque estamos en una de las zonas yo pienso que más desconocidas y con más vallura cultural que tenemos en Asturias, que lle Grandas de Salime, abondo desconocida para muchos asturianos y asturianes, con uno de los museos yo creo que más guapos y más reconocidos que tenemos, y a la vez que como está en Les Sales y está extremado y a veces parece que en el occidente sobremanera tenemos lo completamente escacío, pues y una yalga que todavía tienen que conocer muchos asturianos. Gran parte de ese reconocimiento, aparte del Pepe Ferreiro y toda la buena gente que trabaja allí, bueno, pues para normalizarlo, tenemos aquí a Sur de Morán, que lleva muchos años vindicando aquella zona, dándola a conocer, poniendo en valor la su cultura, la su gastronomía, que es siempre asturiana. Ya sabes que hay mucho asturiano babayu y zorolu que dicen, no, eso llega gallego. No llega gallego, eso ya es asturiano. Y hay influso de Galicia para Asturias y también de Asturias para Galicia. Las fronteras naturales son un difumino. Eso ya. Rasgos de aquí, rasgos de allá, que se entemecen, se mesticen y, bueno, y es precioso. La verdad que tienen lo bueno de cada parte. La verdad que... Y el otro día, la mitad del programa, estuvimos hablando de chigres, tabernes, hostales, hoteles... fartures en Grandas. Claro. Hay un potencial tremendo. Alguna tienda también, tiendas que están abriendo de productos típicos asturianos, gallegos y de toda la zona, ¿no? Y la verdad que hay un potencial que merece la pena conocer y del que merece la pena disfrutar. Y bien. Y muchas veces esto que tú comentes y no le damos valor, cuando lleves tantos años luchando por el Camino de Santiago, no es solo por la historia y la cultura y que se siga teniendo, y que también hay un motor económico. Y para estos pueblinos, dallos de comer y dallos de vivir. O sea, que tiene un valor inconmensurable. Y una forma de vender in situ la producción. Eso ya. Tanto gastronómica, digamos, de productos de manducar, como de artesanía en general y otras cosas. Fotografías, etcétera, ¿no? Estampes, artesanía, lo que cuadre. Y estamos saliendo de Grandas, pero poquillín a poco, no te apures, Estábamos en el Bar Avenida, contando las excelencias del Bar Avenida, pero hay que mencionar que al tenemos el Bar Benjamín, de Benjamín Queipo Pérez, también para tomar algo ahí en Grandas. Y saliendo, apuramos el paso por la calle del Carmen. Hay una cuestina en Casa Román o Casa Sánchez, una casona del siglo XVIII con la so capilla la Inmaculada mirando para el camín. Después tenemos la casona propiamente dicha, a casoa, con portada de arco de medio punto, blasón, de seguido la entrada a la finca, donde está la fachada occidental, con el albergue de Casa Sánchez al otro lado. Subimos un poco más, cruzamos la avenida Galicia y sigue la cuesta más pindia al pie de a Casa de Linera, Casa de Linera, de los Álvarez de Linera, que parece ser llega a Grandas este linaje en el siglo XVI, familia terrateniente con un extenso patrimonio de aquella, per Grandas y otros concellos de la Redolada, que en el siglo XIX van a dedicarse también al comercio. La capilla de esta casoa está al pie y también mirando para el camín, y también dieciochesca, pero sábese que antiguamente el camín viejo pasaba per detrás, entre la capilla y la casona. La su advocación y la de la Virgen del Carmen y es centro de una antigua romería, muy venerada en Grandas. Y pasando la capilla hay una cruzada de caminos y salimos del casco urbano grandalés prau arriba, precioso, un senderín entre la hierba, dando vista a los cuetos de Aloma o Carbao o Couso. Mirando atrás tenemos una guapa vista de la villa de Grandas y ahí al antrón al este, que ya dejamos atrás, los altos de Buspol con los eólicos de Acosta, pero donde bajamos viniendo al Salto de Salime. Acosta, recalcamos que ya es sinónimo de Acuesta, no es que tenemos en la Costa Brava, en la Costa Verde, ni en la Costa del Sol. Acosta, un topónimo muy usual, de aquí ya hacia Galicia. Y seguimos por Volantre, encima del Rigueirón, y frente al Coto de Grandas, enseguida, en pasando la casa de Picovilar. Vamos a agarrar un calellón precioso a la sombra de los Caraballos que van paralelo a la carretera de Grandas a Fonsagrada.
hasta llegar a Afarrapa, donde vamos a pasar delante de la gran quesería de Industrias Lácteas Monteverde, la de la célebre marca Queso de Oscos, que abarca toda la gran fastera del Alto Unavia, no tocante a la materia prima, la leite de les vaques de esta zona, una tradición que ya viene de los tiempos ancestrales, cuando se dio el queso como manera de conservación del yechi, y que se empleaba como moneda, mesmamente como pago de tributos a la iglesia y los monasterios, que eran los propietarios de los terrenos de estos concellos, la Colexiata de Grandas, Vilanova de Ozcos, Meira, Lugués. Y los fundadores de la empresa eran precisamente de os Ozcos, por eso el nombre del queso, talmente de Vilanova, allá pel año 1970. Pero de aquella os Ozcos estaban todavía muy desallegados de todo, con carreteras sin asfaltar, a por lo menos 20 kilómetros de la primer vía asfaltada. Ni siquiera tenían electricidad, por lo que decidieron asentarse en Grandas, que ya en los años de la posguerra y por cuenta de la construcción del Santo de Salime, tuvo muy importantes mellores de carreteras, luz y otras infraestructuras. Especialidades: queso berenguela, queso Tres Oscos y queso Asunción. El queso Asunción preséntase en 3 variedades: el queso puro de cabra, mezcla semicurau y mezcla curau. El queso Tres Oscos preséntase en diferentes formatos: en barra, de ellos tipos diferentes, semicurau, de alta montaña y fecho estilo tradicional, también en lonches y en formes pequeñines, vais y mines, y otras formas también más. Y después tenemos el queso Doña Berenguela, reducido en grasa y con un punto de sal. Poco más adelante dejamos la carretera y metémonos por una calella que va a llevarnos entre praos a Cereixeira, acolumbrando al oeste los montes de Oacebo y el paso de Asturias a Galicia. Son los praos de Ochaos y de Xuntacasa, que vayan a Cereixeira por Casa Galeguín. Y en Cereixeira volvemos a la carretera y podemos hacer un alto en Casa Federico, tienda chigre fundada por el matrimonio de Federico Díaz Fernández y Nieves Iglesias el día 13 de xineru de 1953, nada más casase. En Casa Federico tuvo la primer televisión del pueblo, por lo que venía toda la vecindad a vela. Sobremanera los programas de coros y danzas y los partidos de fútbol. La mayor expectación televisiva fue el 6 de abril de 1968, cuando España ganó el Festival de Eurovisión con el la. Sí, el de Maciel, el tema de Maciel. Esto ahí hubo lleno hasta la bandera. Vinieron, vamos, como quien dice, en autocaraes, hasta de Galicia. Sí, ¿o? Ahora atiende Nelly Díaz aquí. Y además de tomar un aquello, pues es una buena oportunidad para meter algo en la mochila si ya tiramos de seguido para Fonsagrada. En Casa Federico y en el siguiente establecimiento, la parrilla Casa Cereixeira, puede desayunarse porque suelen abrir tempranín, bien ceo. Y si salimos de Grandas con fame o con ganas de ese cafetín resucitadorón, va a ser la cuenta para pararse un momentín dentro fuera en la terraza a verles pasar. Y la parrilla Cereixeira, llegamos ya ahí a otro templo gastronómico por excelencia. Mítica, sí. Abrióle sus puertas en el año 1982 con los fundadores, el matrimonio de Anita y Benjamín, saga de cazadores que fueron de ellos de los primeros clientes, cazadores, y por eso los platos de caza fueron siempre la enseña de la casa, destacando les faves con chavalín o chavaril, y la Casa Cereixeira pasó después, en el 2004, a la Sofía, a Patricia Pérez. La parrilla Cereixeira tiene especialidad, a más de los platos de caza, pues la parrillada, claro, las carnes en general, pero también los potes y los guisos. La cuenta, pues puede ser de primero pote berces y pataques con chorizo, yacón y morciella. Estás llorando de placer, ¿o no? Y de segundo ya, pues les costielles, claro, a discreción. También ofrecen cachopos y otras excelencias, regao con viño da casa y aguardientes de oruxo para col café y postres caseros. Qué feliz. Eso ya a discreción también. Sí. Y en saliendo de la parrilla Cereixeira dejamos la carretera na Poza, un charcón entre matoxos, pero donde sigue un camín entre praos muy llanos que después va a meternos entre árboles hasta llegar a la capilla de la Virgen de la Esperanza de Malneira, el siguiente pueblo de la ruta, capilla dieciochesca con un pórtico acogedor para guardarnos de alguna tambascada y después seguir entre más Viescona, muy mágica y preciosa, a Castro, donde al principio del pueblo
acabando una cuestiquina, tenemos el albergue juvenil, privado, abierto en 1990 y que con tiempo fue especializándose más y más en peregrinos después del célebre Xacobeu 93 o Año Santo Composterano 1993, que fue de la señalización y gran promoción del camino primitivo y otros caminos de Santiago. Y muchos romeros fue en una etapa larga de Verducedo o a Mesa hasta Castro. Otros sobremanera los que van cansados y también quisieron dedicar, por ejemplo, la mañana a visitar el Museo de Grandas de Salime, fue en una etapa muy curtia de Grandas aquí. Uh-huh. Y ya podríamos decir que este albergue de Castro está en la antigua escuela y un soberbio caserón de piedra con piso alto y que dispone también de acampada. Y salvo que habrá alguna cosa nueva, va a ser el último sitio donde tengamos algo para manducar, sencillino. A ver, esto cambia un día para otro. A veces tienen cocina, tienen para hacer cenes o tienen máquinas de... socorridas, máquinas de... Sí, de vending, de esto. Sí, de vending. Sí, no se me salía la palabra ahora, ¿no? Iba a decir de pistachos, pero soy otra cosa. Pero bueno, oye... para un apuro... Y café y... Claro. Pues ya hasta el Mesón do Acebo, que viene a ser la primera casa de Galicia, en principio no tenemos ya más chigre, tienda... O sea, que ahí hay que cargar la mochila un poquitín, ¿eh? Si no tenemos nada, sí. Si no, pues ya venir de antes con ella ya, o con el bandullo lleno, ¿no? Si quedamos en Castro, puede ser una buena oportunidad para visitar el Castro que da nome, el Castro del Chao San Martín, mismamente al lado del albergue. Tenemos también la capilla de esta advocación, San Martín, otro santo relacionado con las peregrinaciones que aquí comparte patronazgo con Santa Bárbara. Esta capilla, mirando para el camín, cuéntase que vino de otra más antigua que estaba en el solar del Castro, a lo que parece ser cristianizando el lugar. Por eso lo de Chao, que lleva un llano, Chao San Martín, y un rayanín. Bueno, pues podemos ir desde el albergue a visitar el Castro pel camín de Casa Ferreiro, que se llama así por cuenta de la saga de Ferreiros del lugar, por lo menos desde el año 1879, cuando Antonio Álvarez Villanueva, taragüelo de los actores dueños, mercó la casería que aquí había de aquella. Después siguieron los dos descendientes, Manuel Álvarez Naveiras, José Álvarez Magadán, Babino Álvarez Barcia, padre de los dueños de agora, que hicieron de esta casa un alojamiento de turismo rural, conservando a Forxa, a Fragua y a Lareira, el Llar. Y lo tocante al Chao San Martín, hay que decir que es uno de los grandes castros del Alto Navia que aparecen como poblamiento ya casi precastreño, de los albores de lo castreño, la edad del bronce, sí, la edad del fierro, y romanizas. Y romanizas hasta con sistema de alcantarillado. ¿Sí? Para que veas tú, sí, con sistema de alcantarillado. Algo que no se va a recuperar... Claro, hasta el siglo XIX prácticamente. Claro, sí, bueno. Y en algún sitio, y solo en algún sitio. Y eso, pues, ahí, bueno, aparecieron maravillas de todas las épocas, mosaicos. Fue un castro autóctono que llegó a ser muy romanizado por cuenta de traer la antigua calzada, Lucus Asturno, Lucus Augusti, seguramente, que eso era para dominar sobre todo las minas del oro, del oriente gallego, occidente asturiano, que eso llega hasta Lleón, llega hasta Portugal, toda esa franja aurífera, ¿no? Douro, el río Duero y Ourense, el Valledor, etcétera, etcétera. Y un día de repente parece como que hay un terremoto y la gente marcha y no vuelve. ¿Ah, sí? Sí, no sientes restos de lo que pasa un terremoto en la zona, no estamos muy yoñe de BCRA y todo eso. Parece como que queden cosas incluso a medio facer, pavimentación y casas y todo, y como que la gente agarró mieu y fundó una nueva población en otro sitio que es el origen del actual pueblo de Castro. ¿Qué cosas? Esto, bueno, dicho así de aquella manera, ¿no? Sí. Y ahí tenemos, pues el centro de interpretación también, ¿no? Saliendo de Castro, arriba en una lladera a la derecha. Y eso, pues haciendo camín del albergue de Castro Palantre y desde la capilla de San Martín, pues encarrilamos ruta pel barrio Ciema de Vila, que viene a ser el cogollo del pueblo de Castro, con les cases faciendo una cayuca prestosa, preciosa, casas que se extienden a ambos llaos a lo largo del camín real, desde la casa del Crego, que ahí dicen... ¿Crego? Del Crego, será el clérigo. Claro, sí. Sí. Que está de frente, la primera o de las primeras, pueblo arriba a la derecha, y ahí tenemos
saliendo del pueblo, les peñes que llamen el Feal. Ahí donde está el centro de interpretación, donde podemos ir a conocer todo el proceso de fundación y construcción de este y de otros castros del Alto Navia, y ahí expónense piezas del Chao San Martín, de los castros de Taramundi, del Monte Castrelo de Pelou y más. Y ya pasamos a Casoa, restaurada donde agora está el Hotel Chao San Martín, otro buen lugar para hacer noche en Castro, el que no quiera dormir de albergue ya de habitación, buscando la intimidad necesaria. Pues dejamos el pueblo, cruciamos la carretera de Trabada y metémonos por un camín per guapo entre árboles y praos, donde vemos abajo a la nuestra izquierda la carretera Fonsagrada, o carretera Lugo, aquí llámase AS28. Más allá del Antrón son les praderíes y viesquines de Pedre, as Pedragosas, el Vilarín, Sobrenca, Fonteseca y d'elles más. El valle del río de Ola y al fondo les sierras de Buspol y la distancia también el Valledor. Llegamos de esta manera a San Lázaro de Padraira, una capillina solitaria en medio de la Viesca y de la Calella, a la sombra del Arbolau, de la que se sabe documentalmente desde 1581, aunque iba a ser más antigua, porque está relacionada al Hospital de Leprosos o Malatos de la misma advocación, San Lázaro de Padraira, dependiente de la Colegiata de Grandas y que en 1586 estaba administrado por un tal Pedro de Álamo, de aquí del pueblo de Padraira, que lo que hielo más del está abajo, una lladera que baja para la carretera, casas con finquines, vemos los chantos, las piedras en vertical que faen de divisoria, chantas o chantos. Como dato curioso decir que en el año 1586 el licenciado Santiso, de nombre del obispado de Ubieu, mandaba que los malatos no marcharen de cerca de la malatería y que volvieran siempre a dormir a ella. De aquí en adelante los malatos estén recogidos y no salgan a parte ninguna donde no puedan volver a dormir en la malatería. Marchaven. Estaban enfermos y marchaven a Bermudo. Por ahí, claro. La capilla tiene un cabildo grandón, a tenor del tamaño de lo que es el edificio. La cuenta para techarse, si cae una tambascada, y desde la portada de arco de medio punto y muy grandona, vemos un precioso retablo barroco, todo zarrado por una reixa de madera. La parte atrás de la capilla, lo que es la parte exterior y posterior, pues tiene forma semicircular, lo que da a revelar una construcción románica, el ábside semicircular del arte románico, que sería precedente de la capilla actual, un resto de la antigua. Y hay que saberse que los malatos hacían una vida bastante mundana en estas y otras malaterías, ¿no? Sí. Muchos no eran realmente leprosos, sino gente que estaba malicada de enfermedades de la piel, pelagra, mal de la rosa, que se tenían por la misma enfermedad. Y de la misma manera que había una prevención muy grande, pues a veces había una consideración muy grande también, ¿no? Que yo explicaste alguna vez como una cierta normalidad, ¿no? No había ese había desde normativa muy estricta hasta de castigando con palos y latigazos y a los leprosos que anduvieran por ahí de pingu, como que había una permisividad y que se metían incluso en casas a xintar con la gente, darse casos de malatos casados con xente sano, y un contraste, ¿no? Sí. Que estudió muy bien el erudito Tolívar Fáez en su libro de las malaterías asturianas, donde recuelle un verso de la zona. Lázaro verde en el monte choraba, que le comía el percebón en la sarna. Claro. Todo lo que era cosas de la piel y malatos, leprosos. Vamos a seguir caleando y seguimos un poco por la carretera, muy cerca de los petroglifos de Axorenga, inscripciones megalíticas del tiempo de los túmulos y los dólmenes. No están en el camino, pero están muy cerca y hay que mencionarlos. Llegamos, eso sí, a Xestoselo, a la casa del torneiro, José María Muña Díaz, torneiro de torno de pedal, facer cuencos, concos, de madera, duernos y demás recipientes, todo de madera. Falleció en 2012, pero todavía tuve la suerte de conocer personalmente en el verano de aquel año. Facía poco tuviera él un homenaje por caltener esa tradición torneira y por la su colaboración con el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el de Pepe el Ferreiro. Facía demostraciones en vivo, cediendo piezas, asina también colaboraba con el Museo del Castro del Chao San Martín, pues tenía encontrado piezas arqueológicas como un hachu polimentau, ¿no? Nació en 1920, fue de los últimos torneiros tradicionales de Asturias y Galicia, pero él ayudó a que esto se caltuviera y por lo menos podamos ver este trabajo en ferias y mercados de xente que aprendió con él. Claro.
Él deprendió el oficio del torneiro gallego Pedro de Vivero y trabajó en el cercano pueblo de Penafonte, al que nos allegamos siguiendo un trecho por la vereda la carretera, dando vista a la derecha al valle de Balabelleiro, de Abelles, Claro. que tenemos miel. Claro, en esa zona. Balabelleiro. Claro. Y ahí hubo también mines en tiempo de Roma. A distancia colubramos Pelau, con el so castro del Monte Castrelo, de origen prerromano, y después emplegó para vigilar les mines de oro, muy cerca ya de la raya con Negueira de Muñiz. Y ya metémonos pa Penafonte, en una revuelta a la carretera, dexámosla y metémonos pa el cogollo del pueblo, baixo el monte do Zarro, agarramos un camín que sube a la iglesia de María Magdalena, una advocación relacionada con San Lázaro. Son los patronos que comparten San Lázaro y la Magdalena, por el tema de los evangelios, aunque no está muy claro que Lázaro de los evangelios sería el patrón de los leprosos, pues están los dos allegados a les leproserías, entre otras cosas. Y pasamos justamente al pie de la cabecera del ábside, alto como un turuxón y de planta hexagonal, muy chocante. Merece la pena subir al campo de la iglesia. Hay un rayanín perguapo, de suelo de lousas, con un llavadero frente a la iglesia, con agua bien rico ello, para llenarles cantimplores, y una iglesia toalla de piedra como el llavadero, y tiene un pórtico o cabildo muy acogedor. Y hay una inscripción en el montante de la puerta, con fecha de 1605, que debe ser la dómina del edificio actual, que debe estar fecho en riba de otro más viejo. En 1895, un turbón echó abajo parte del edificio y hubo que reconstruirlo. Dentro hay un retablo barroco de 1769 con una imagen de la Magdalena, así como otro retablo también barroco, lo que llaman la capilla del Meirazo. Enfrente está la casa da Pena, eso es la casa la Peña, a Pena o Penón, Pena, que debe ser el origen del topónimo Penafonte, la Claro. Peña de la Fuente, ¿no? Que tampoco tiene que ver con que la sientan de Murnia. No. Alguno habrá, pero no todos. No todos. Y bueno, ahí tenemos una vista guapísima del Valle del Navia, aunque no vemos el río, que está mucho más al fondo, todos los cierres allá a Ioña hasta el Valledor, el pequeño valle de Trasmonte o de Boliqueira, la aldea de Penafurada, que tiene este nombre por cuenta de una mina, una galería de las minas de oro romanes. Y bueno, ya subiríamos al Alto de Acebo y al Monte da Curiscada. Hubo un antiguo hospital de peregrinos por esa zona, el hospital de Cuiña, del que apenas se sabe nada, y ya entraríamos pasando unos eólicos, siguiendo viendo paisajes de Grandas a Unllau. Pasamos unos cuestes, unos calellones, unos pistes, los eólicos y unos pinales, y de repente entre los pinales ves a Fonsagrada. Claro. Uy, ya está ahí. Claro. Pero bueno, todavía queda un cachín llegar allá, ¿no? Y como cuando baixabas que veías Grandas ahí, pero no estaba ahí, Pero ¿no? Fonsagrada tiene un mérito muy grande. Claro. Ahí nunca baixaron los lobos. No. Nunca baixaron los lobos a Fonsagrada, porque tienen que subir. A Fonsagrada nunca baixaron os lobos, Y en la porque teñen que subir. manera de acabar el programa. Muchas gracias, como siempre, Xur de Morán. Metémonos para Galicia en un pispás. Sí, hombre, Mesón claro. do Acebo, primera parada, Buah, qué baixando maravilla. de Pinal para allá, Buah. y ahí coinciden carretera y Camín Real en un cacho. Por eso si Mesón tiene ahí como 400 años por lo menos. Claro. Increíble, ¿eh? que Pesió siga ahí, y ¿eh? volvió a abrir. Vale. Pesió porque falleció el dueño, José Luis, que se llamaba, y volvió a abrir. O sea que, parada y fonda. Bien, perfecto. Un abrazo. Gracias.